Okay, Khan. So, continuando, you know, continuando, voy a leer este verso 12. Dice, y levantará pendón a las naciones, se juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra, man. So, la escritura es bien claro, man, este, Israel fue desparcido, pero el Señor los prometió que no los iba a dejar así, all right, pero que los iba a recoger otra vez. Pero es algo que la Iglesia Católica y la Iglesia Cristiana, all right, niegan a enseñarme, porque ellos quieren hacer todo esto de que la salvación viene para todo el mundo, pero ignoran la nación de Esaú Edom, all right, la escritura los llama el territorio de impiedad, la gente con cual el Señor tiene indignación para siempre. All right. En Obdías es profetizado para ser destruido, que ninguno va a ser resto de la casa de Saúl. All right. En Hebreos también te dice que aunque buscó el perdón y se arrepintió, no encontró un lugar de arrepentimiento. All right, so no hay perdón para Esaú Edom, pero para Jacob hay escrituras, entre toda la escritura, que nomás la salvación viene para ellos. Y las naciones, y las otras naciones en el reino van a venir y servir a Israel. Van a decir, ven y hay que oír la palabra del Señor de Israel, man. Y ellos van a ir a Israel para aprender, ¿ok? Siendo sujetos, ¿ok? You know, y es por eso es bien importante saber que Israel, you know, va a ser salvos, son los que van a ser salvos, y que también que unos se van a ver como las otras naciones, man, porque enseñando esta palabra, tenemos que estar levantando el electo de entre Israel, y puede ser que se vean como estas otras naciones, o se tiene que saber que Israel va a venir en esas formas también, viéndose como las otras naciones. All right. So, aquí voy a leer en Jeremías 16 y 14. Dice, um, no obstante, all right. Dice, no obstante, he aquí viene días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, que aún todavía se dice que, todavía se menciona la salvación de Egipto, porque todavía están en películas de eso, ¿verdad? Pero mira lo que dice la profecía, verso 15, dice, sino vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, como mencioné antes. All right, la escritura dice que va a venir una salvación a Israel, all right, de la tierra del norte, que, que los Estados Unidos hoy en día están en Norteamérica, all right, que es Misterio Babilonia, man, all right, la ramera, all right. Y eso es evidente, man, porque todo, aunque ahora se está perdiendo su poder, pero los Estados Unidos eran los que estaba policiando el mundo, all right, todos estaban siguiendo la vibración de él, de ellos, man, ok. So, ellos eran Babilonia la Grande, el reino que estaba reinando, you know, más, que era más grande que todas las otras naciones, man. Pero eso va a cambiar, man, porque el Señor va a venir y establecer su reino en el mundo. ¿Ok? Eso va a continuar. Verso 15. Dice, lo voy a leer otra vez. Dice, si no vive Yahweh, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres, man. All right, so ahí está otra vez. Todavía no es dicho que el Señor salvó los israelitas de la tierra del norte y de todas las tierras donde los arrojó. So, ahí está claro, man. Ahí van a ser dos grupos de israelitas. Los que están juntos en Babilonia, all right, en la tierra del norte, en cautividad.
y también los que están esparcidos, man. En Jeremías, si no estoy equivocado, es 50 y 33, te dice que los hijos de Israel y los hijos de Judá iban a ser oprimidos juntos en Babilonia. Alright, so, ¿sabes cómo sabemos que el misterio Babilonia, está hablando, pues eso es como sabemos que, en los últimos días, el reino que esté en autoridad va a ser Babilonia, man. Y la gente que está en cautividad o está estimados, los que están en sujetación son los israelitas, man. Y hoy en día el reino que reina es América y la gente que está opresido ahí son los dichos morenos, latinos y nativos americanos, man. Ok, so va a venir la salvación del norte y también va a venir de los que fueron arrojados, man. All right. Y dice a los cuales di a sus padres, y eso tampoco no ha pasado, man. Porque la gente que hoy en día está en Israel se llaman supuestamente judíos, pero eso nomás regresa a un tribu. All right. Aquí en Jeremías se está hablando de todos Israel, man. Todos los 12 tribus. All right. Pero hoy en día nomás se llaman, del tribu de Judá, pero ¿qué de los otros 11 tribus, man? Alright, pero ¿qué? ¿Sabes qué? La escritura dice que un bastardo iba a habitar en Asdod, alright? So, voy a continuar, you know, esa profecía todavía no ha pasado, so Israel todavía tiene que salir de las otras naciones. Ese es el libro de Joel 3:1, dice, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que hará volver la cautividad de Judá y Jerusalén, ¿verdad? Cuando Él nos salve, cuando la salvancia venga a Israel, dice, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y ahí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. So ahí está, man, entre toda la escritura te dice, man, que Israel fue esparcido, man. So no hay excusa, no hay razón, o no, en vez de decir no hay razón, mejor no hay, este, y- you know, no se puede ignorar esto, man, porque eso es un tema bien prevalente en las escrituras, man. All right, aquí también te enseñan San Juan 7:32, dice, los fariseos oyeron la gente que murmuraban de... voy a empezar 33. Dice, entonces Yahushua dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis venir. Dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este, que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Alright, so hasta los fariseos sabían que Israel estaba disparcido entre las gentes, man. Es por eso la escritura dice que no hay diferencia entre griego y judío, porque la palabra también fue abierto a los dispersos entre las naciones, man. Alright. Aquí está diciendo y a enseñar a los griegos, pero no estaba, obviamente estaba hablando aquí de los dispersos. So, le llamó a los dispersos griegos, porque así eran, man. Los que fueron desterrados fueron llamados por las otras naciones, man. Que no, Pablo, alright, fue llamado un romano, alright, pero sabemos que él era del tribu de Benjamín, man. Alright. So, así es, man. Y encima de todo, la escritura te dice que el linaje de la gente viene por parte de sus padres, man. Ese es Números 11:1 y 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres. So, así era como podías saber de qué familia venías o de qué nación venías, man. Que viene siendo por parte de la casa de los padres. Alright, so, leo esto porque, como mencioné en el primer video, la güera tenía un padre moreno, pero su mamá era güera también. Pero ella era un israelita, man, porque su papá era un dicho moreno, man, que viene siendo israelita. Ok,
pero más que nada, porque, hay todo, una confusión y los rostros se ven diferentes. Este, el examen o para averiguar más perfecto a ver si es israelita es tratarlo por el espíritu, porque si ellos temen al Altísimo y si temen su palabra y ponen ese temor, lo usan para obrar la palabra que él los dejó escrito, pues más probable que nada, que no, ellos son israelitas, man, porque tienen ese sello de Dios, man, alright, tienen ese amor al Altísimo, ¿ok? Porque así está escrito en Romanos, man. Dice, él es el Espíritu que da testimonio que somos los hijos de Dios. So, si temen al Señor, temen su palabra y quieren hacer, o tienen su Espíritu para hacer lo que Él nos mandó, pues probablemente son israelitas, man. All right? So, aquí les leo en Apocalipsis 7, si leen del verso 4 hasta el 8, te da los 12,000 de cada de los 12 tribus. So Israel todavía el Señor tiene un lugar especial en su corazón para ellos, man, si los mencionó de nombre. Pero verso 9, muchos se confunde cuando dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud. Right? Ese es Apocalipsis 7 y 9. Dice, la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Hoy están vestidos en blancos. So, eran puros, eran, santos, man. Gente de Israel, porque así es como agarra ese entendimiento que esto no está hablando de las otras naciones. Alright, está hablando de los dispersos israelitas que fueron entre todas estas naciones y tribus y pueblos, man. Alright, acaba el Señor, decir que iba a agarrar 12,000 de cada tribu. Alright, so, así es como agarra ese entendimiento de esa escritura, man. Y es importante saber que la salvación viene a Israel, saber que eres israelita porque solo a ellos viene la salvación. Alright, y aquí lo vamos a comprobar en Obdías 1:17. Dice, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. So, en el monte de Sión habrá el salvo, man. Así, ellos van a ser los que se van a ser salvos, man. También está escrito en el libro de San Juan 4 y 21, dice Yahushai, que es el hijo del Dios, dice, le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. So aquí es el hijo de Dios diciéndole a una mujer que ella no va a adorar al Padre, man. All right? Esto corta la doctrina de estas falsas iglesias, man, que todos pueden ser salvos. ¿Cómo que el Hijo de Dios le está diciendo que va a venir un tiempo que no va a adorar? Verso 22 dice, y lo hace más claro, dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Le dices que tú no sabes lo que estás adorando. Mira, y luego dice, nosotros adoramos lo que sabemos. Nosotros sí sabemos que el poder es de Israel, man, y Él va a venir a salvar a Israel, al remanente de Israel. Dice, porque la salvación viene de los judíos. All right? So, ahí está, dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradoras busca que le adoren, los que lo adoren en espíritu y en verdad, conforme su palabra. Y la palabra dice que la salvación viene a los israelitas, man. No a las otras naciones. Y Israel se puede ver como las otras naciones, all right? Pero su simiente va a regresar al Padre y para comprobar que su simiente en realidad que su simiente va a regresar a Israel y para comprobar que su simiente sí regresa a Israel, tienes que probarlo por el Espíritu de que temen al Señor, temen las Escrituras y lo ponen por obra, all right?
So, con eso los dejo. Ojalá el electo ya fuera fue edificado. Voy a terminar como siempre dándole toda honra y gloria a Yahweh, Bahashem Yahushai, Bahashem Akahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra del molino que enseñan y reinan bien. Saludos también a los hermanos que empujan esta palabra en verdad y en sinceridad. Hasta la próxima les digo Shalom y como siempre a Barba Ball. No tomen ese microchip que es la marca de la bestia. Ay, Shalom.